Regresamos a Su Caso en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando del divorcio en Colombia. Nuestras líneas telefónicas continúan abiertas para que ustedes resuelvan todas las dudas que tienen sobre el tema en el 232-4604 y 018-051-5015. Respecto al tema del divorcio en Colombia, es muy importante que tengan presente los siguientes datos. Sobre el divorcio en Colombia, son causales de divorcio las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, ya hablamos de esto hace algunos minutos, la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. También son causales de divorcio el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. La separación de cuerpos, judicial o de hecho que haya perdurado por más de 2 años. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Por último, divorcio es diferente a liquidación de sociedad conyugal. Ahorita explicaba un poquito el doctor Parrado. Cuando se prueba la responsabilidad o la culpa de uno de los cónyuges, el juez le puede obligar a suministrar alimentos de por vida al inocente. Nuestras líneas continúan abiertas, ya las van a ver en pantalla, 232-4604 y 018-051-5015. Una televidente nos llamaba hace algún rato, no pasó su llamada al aire para guardar su identidad y nos decía, doctor Parrado, ella estuvo casada o estaba casada, tuvo 2 hijas, se dio cuenta que su esposo abusaba de las 2 niñas, supongo que abusaba sexualmente de las niñas. Ella se fue de la casa para evitar pues, que esto ocurriera. Ella puede, ¿cómo hace para regresar y reclamar como sus derechos sobre esta propiedad o sobre su propiedad, sobre su casa? Bueno, la propiedad o el régimen de bienes es independiente de la situación penal, lastimosísima obviamente, pero la una no guarda relación con la otra en efectos patrimoniales. ¿Qué quiere decir? El hecho de su esposo, su ex esposo, haber cometido estas conductas son del ámbito penal. Usted debió haberlas denunciado, obviamente debe haberse iniciado un proceso al respecto, pero ello no quita ni le pone a el régimen de bienes, es decir, usted tiene derecho tanto a la mitad de los bienes como si él hubiese sido un esposo abnegado, dedicado, un prohombre, porque realmente el régimen de bienes, en este caso y por desgracia aún, nos gustaría que se presentara algún proyecto ante el legislativo, que se generara una indemnización a cargo del cónyuge culpable hacia el cónyuge inocente, porque finalmente es el que ha tenido que sufrir, el que ha tenido que padecer. Pero en este caso, hasta el día de hoy, tiene igual derecho usted, o sea, usted puede reclamar en estos momentos la mitad de esos bienes, la mitad de esa casa, porque el hecho de la violencia en sí no le ha quitado ni sus derechos, ni obviamente tampoco los del señor. Bueno, estos derechos, ella tiene derecho entonces a esta propiedad y pregunta, si fallece su esposo, su cónyuge, ¿podría también tener derecho a la pensión? Recordemos que la pensión es independiente, la pensión, si siguen casados y él no está conviviendo con otra persona, las nuevas sentencias o la nueva posición jurisprudencial ha dicho que el hecho de estar casado le da la posibilidad de obtener la pensión, independientemente de si ha convivido o no, por el vínculo, por ese contrato. Pues invito a los televidentes que todos los días nos acompañan a que especialmente estén muy pendientes los martes que hablamos aquí en el programa de temas que tienen que ver con pensiones y con el derecho laboral. Está con nosotros una televidente a quien le guardamos su identidad también. Bienvenida y adelante con su inquietud. Hola. Hola, buenas noches. La escuchamos. Una pregunta para el doctor. Señora. Doctor, hace 20 años soy separada. Y apenas hace 3 años nos separamos legal, con separación de bienes, pues. Sí. Entonces yo quiero saber si de los bienes obtenidos antes de la separación de bienes, hoy en día el ex esposo mío tiene derecho a reclamar algo. Gracias, mi señora, por participar en el programa.
Uno de los grandes problemas que se originan cuando hay una separación de hecho es que, primero, cuando yo decido dejar el hogar o separarme, no volver a convivir con mi esposo o mi esposa, eso no cierra ese círculo de legalidad. Es decir, usted no se entiende divorciada, no. El divorcio o la liquidación de la sociedad conyugal siempre son o por sentencia judicial o porque usted lo ha hecho de mutuo acuerdo. Entonces, si usted se separó hace 10, 15 años de su esposo, pero no se había divorciado y apenas hace 3 años lo hizo legalmente, usted tiene derecho a todos los bienes que se consiguieron, desde el día en que contrajo matrimonio hasta el día en que usted firmó el divorcio. Así que ese tiempo de separación en sí se entiende que ha cursado común y corriente como si estuvieran viviendo ustedes juntos, porque en el matrimonio es diferente a la unión marital de hecho. Recordemos que cuando hay una unión marital o lo que llama la unión libre, usted desde el momento en que se separa tiene apenas 1 año para reclamar lo que le corresponde de los bienes. Bien. Pero en el matrimonio se necesita es que exista esa sentencia de divorcio o la muerte. La separación de hecho como tal no genera que se vayan a perder derechos. Claro, o sea que puede reclamar sus derechos. A esta hora saludamos también a Gloria, que se encuentra en el barrio Belén. Bienvenida, Gloria. ¿Y cuál es su pregunta? Gloria. Gloria, ¿la escuchamos? Ya sí. La escuchamos, está al aire. Bienvenida. Gloria, adelante con su pregunta y le pedimos que sea muy breve porque ya nos queda un minutico nomás. Dios los bendiga por ese programa tan maravilloso. Tan hermosa, Gloria, gracias y adelante que nos queda un minutico nomás. Doctor, yo tengo un sobrino hace años y en el 2010 le dio astasia cerebrosa y quedó inválido. La señora lo dejó porque quedó inválido. En este momento recibe pensión. ¿A quién le queda la pensión? Muy bien, Gloria, gracias por acompañarnos. Una de las causales de divorcio más polémicas es la que habla de cuando uno de los cónyuges sufre una anormalidad o un problema que imposibilite. Entonces, ahí entra la dualidad. Bueno, si como esposo yo tengo derecho y es una obligación el socorro hacia el otro, ¿cómo es posible que entonces cuando se tiene una minusvalía o una pérdida de capacidad, entonces también se pueda configurar como una causal? La ley en eso ha sido muy clara y dice, cuando esa incapacidad, cuando esa minusvalía imposibilita la vida conyugal. Entonces, en el caso de su sobrino, que la esposa lo abandona por esta minusvalía, la pensión obviamente no le correspondería porque ella obviamente lo ha dejado. Si él convive con otra persona, va a ser esta persona la que va a recibir la pensión, pero obviamente cada caso es muy específico. Muy bien, doctor Parrado, pues con estos temas tan interesantes, siempre hay mucha tela para cortar todavía, así que estaremos pendientes para continuar con otra parte sobre el tema del divorcio en Colombia. Gracias al doctor Gonzalo Parrado por acompañarnos hoy de Abogados en su Casa. Con él se pueden comunicar en el 262-3601. Gracias. Gracias a ti, Jazz. Bueno, este martes, como les decía, pues es para hablar de temas laborales, para hablar de pensiones, y el tema de este martes específicamente son las incapacidades médicas, para que estén muy pendientes y puedan resolver todas sus inquietudes. Gracias por su compañía, feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.